Buenos días, mi nombre es Angie Carvajal y estaré dando mi punto de vista tanto de la historia como una pequeña descripción de los personajes de la tumba de las luciérnagas. Bueno, básicamente para entrar en contexto, esta historia se basa en dos personajes principales que son dos niños. Uno de ellos es Seita y otra de ellas es Setsuko, donde tienen que enfrentarse con una realidad y una crueldad humana, pues porque su ciudad fue atacada por ataques aéreos y lamentablemente pues estas dos personajes quedaron huérfanos porque su madre estuvo herida debido a la guerra que enfrentaron allí. Bueno, básicamente esta historia siento que narra como esa niñez rota, esa violación de la inocencia, ese egoísmo, esa indiferencia, esa insensibilidad que se muestra a lo largo de la película. Porque se supone que en los momentos más difíciles siempre tienen que salir a flote las cualidades, por decirlo así, de los seres humanos. Y fue lo que tristemente no se evidenció en la película. Porque pues todo el mundo le hacía desprecios y desplantes a estos dos pequeños niños. Cuando lo único que ellos hacían era protegerse ante las guerras que tenían que enfrentar en ese momento. Se supone que, bueno, los únicos humanos, por decirlo así, que se vieron ahí fueron los dos hermanitos y solo porque hasta cierto punto no se dieron cuenta de la crueldad humana que tuvieron que vivir, que estaban afrontando. Porque se sentía como si los otros personajes fueran de otra especie, eh, porque los principales reinantes fueron la insensibilidad y la empatía. No hubo nada de empatía con los dos personajes principales, porque todas las personas, como yo lo decía, hubo mucha indiferencia. También se puede analizar de que los dos personajes principales son niños, porque anteriormente en las guerras los más afectados, las víctimas por decirlo así, eran los niños, porque les arrebataban a sus familias, inclusive a los propios niños los mataban en cámaras de gas, eh, y es básicamente eso. Aquí la principal eh, palabra, por decirlo así, es la crueldad humana. En todo momento se evidenció la crueldad humana, eh, esas indiferencias, desprecios que tenían ante estos niños. Por ejemplo, la hospitalidad de la tía se le acabó en muy poco tiempo porque ella empezó a ser una persona muy egocéntrica. Solamente pensaba en su hija, en su esposo, darles de comida. Y de un momento a otro dejó de pensar en, en estos pequeños huérfanos, porque ella pensaba que si los ayudaba, entonces iba a arruinarse la vida. Y es básicamente lo que pasa actualmente. Muchas personas solamente piensan en cómo están ellos mismos, cómo se sienten ellos mismos, y falta empatía y ayudar al otro. Eso es básicamente lo que le pasa a la humanidad de hoy en día y se ve muy reflejada en esto. O por ejemplo se notó esa indiferencia que tuvo el señor cuando Seita robó comida para su hermanita porque estaba muy desesperado porque sabía que su hermanita se iba a morir por desnutrición y este ser se demostró como sin sentimientos, no tuvo ni siquiera amabilidad por cómo por las necesidades que estaba pasando este ser. Y es básicamente lo que pasa hoy en día. Muchas personas no les importa las necesidades que uno esté teniendo, solamente les importa cómo estén ellos. Bueno, eh, para hablar y finalmente para terminar, voy a describir los personajes de la historia. Bueno, voy a hablar sobre los dos principales personajes, que fue Seita y Setsuko. Bueno, Seita es un personaje que se analizaba como protector, autoritario, porque siempre tenía autoridad sobre sus cosas, sobre su hermanita. Era muy protector, siempre quiso proteger a su hermanita. Era muy valiente, muy luchador, sin importar, siempre luchó a pesar de la crueldad humana que estaba viviendo.
Setsuko era una niña bastante amorosa, muy sensible. La mamá, aunque no se demostró mucho, se mostraba como una persona noble, amorosa, muy protectora, pues porque quería proteger a sus hijos de este ataque. Su tía era una persona muy arrogante, muy egocéntrica, porque solamente pensaba en ella misma, cómo se sentía ella misma. El doctor no tuvo esa consideración con los niños, porque solamente lo único que les dijo es que tenían que conseguir comida para poder sobrevivir. Entonces tuvo cero insensibilidad, no tuvo nada de empatía. Este otro señor que le pegó a Seita cuando él estaba robando azúcar para su hermanita, también se notó como una persona sin sentimientos, por decirlo así, porque no pensaba en la necesidad o por qué él estaba robando comida. Y es básicamente eso. Bueno, mi nombre es Andrea Morales y yo voy a hablar sobre Abuelto. Pues Abuelto prácticamente es una película donde Adolfo Hitler despierta después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 en la Plaza de Berlín, donde él tiene interacción con varios personajes, siendo él el personaje principal y donde hay un contacto físico de la vida cotidiana y también hay como esa línea entre será cierto o no será cierto, porque al principio o bueno a lo largo de la película se nota como la inconformidad de la Alemania con la presencia de Hitler, porque pues Hitler se supone que está muerto y en esta película podemos observar cómo revive prácticamente. Entonces, pues la mención de los personajes es prácticamente cuando él llega a la plaza de Berlín y la primera escenografía es con las personas que se acercan a él a tomarse fotos, videos, obviamente no aceptando la identidad original de Hitler, sino más bien como la imitación de este. En segunda instancia vemos el mimo, mm, la verdad no recuerdo bien el nombre y creo que no lo dijeron, si no estoy mal. Pero entonces este mimo también entra como en ese estado de como de proteger su territorio porque siente como esa amenaza de Hitler de hey, me va a quitar mi trabajo simplemente por una pregunta que le hace que es como que si sabe dónde está la Cancillería. Entonces pues obviamente entra como ese estado así de este man está loco. Y Hitler pues obviamente supremamente trastornado, él no sabe ni siquiera dónde está, pues porque creo que si no estoy mal pasaron como 70 años y prácticamente es como que Hitler se teletransporta a la plaza de Berlín y llega así de la nada a creer él, pues cree él que va a encontrar una Alemania como la que él dejó en plena guerra mundial, pero pues no encuentra una Alemania totalmente diferente, una Alemania donde realmente al final de la película él se va con el periodista y muchos de los alemanes cuentan como pues que la Alemania ya no es la misma, que hay muchos problemas, que hay muchas inconformidades. Entonces todo esto confronta a este personaje principal y, y pues hacia lo largo de la película es donde también él pues se encuentra con una mujer que acompaña, una mujer, una madre y un hijo, donde está pues donde este personaje eh, como que se acelera a pues como en una defensa y ejecuta como un gas pimienta prácticamente en los ojos de Adolfo. Entonces pues de esta manera llega así como súper sonso, súper mareado a como a un kiosquito donde vendían periódicos y este vendedor o pues como el dueño de este kiosco permite que este hombre se quede 2 noches dándole pues hospedaje y demás y como contextualizándolo en la realidad a la que él llegó y obviamente con mucha incertidumbre de este hombre que será cierto, será incierto y demás.
También un personaje es como el periodista Fabián, que pues al principio, o bueno, a lo largo de la película, en primera instancia lo toma como algo en beneficio pues de él mismo, porque ya que pues es cambiado en la empresa, si no estoy mal a él lo echan, entonces pues él al ver un referente a Adolfo Hitler tan parecido, pues se aprovecha esta situación como para tomarle fotos en la playa con la sombrilla, para tomarle videos y así como recuperar su puesto y su nombre y demás. También, pues a lo largo de la película también se ve como el personaje, siempre se han visto como personajes así de rechazo y otros de aceptación, pero también se ve el personaje de esta abuelita, donde ella interactúa con Adolfo y le reclama que él está diciendo mentiras respecto a que no fueron bombas lo que cayeron en la guerra mundial, sino fueron gases que ellos mismos provocaron. Entonces está siempre como ese balance entre el sí y el contra. Y también podemos ver como el periodista, al revisar, ya yéndonos como a la última parte, al revisar los videos y eso, se da cuenta como y quiere como interpretar de que realmente sí es el Adolfo Hitler, pero a la final, pues en esta escena donde pareciera como si Adolfo muere, pero después él le dice como no puedo morir porque yo vivo en ustedes, entonces es como esa balanza de un Adolfo Hitler que está muerto y vivo a la vez, y es como esa representación que quiere plasmar la película ha vuelto prácticamente. Muy buen día, profesora, espero se encuentre muy bien. El día de hoy le haré un análisis interpretativo y personal acerca del libro de Maus. Y antes de iniciar, quiero resaltar una frase que realmente desencadena como tal la historia y este análisis, y es de Adolf Hitler. Sin duda los judíos son una raza, pero no son humanos. Bueno, para entrar un poco más en contexto, explicaré un poco lo que es como tal el contexto de la historieta de Maus, del libro. Para iniciar, hablamos de la historia de Vladek Spiedelman, que es un sobreviviente de Auschwitz. Para los que no entienden, es un campo alemán que es conocido también como el Holocausto. También encontramos a su hijo Art, que como tal es el personaje y el creador de esta historia. En esta historia nos explican por medio de una historieta la vida de el padre, es decir, Vladek Spiedelman, antes y después de esto. Esto quiere decir, o lo relaciono como las causas y las consecuencias de como tal este campo alemán y como tal esta época en la que los alemanes mataban judíos. Es decir, la época nazi. La historieta trata como tal básicamente de los escritos que hacía Art a estas, ¿cómo podría decirse? A esas historias, a estos recuerdos que tiene el padre antes, mediante y después de lo que es el Holocausto. Son largas conversaciones en las que claramente hay interrupciones, pero nos permiten a nosotros como lectores estar un poco más cómodos y entrar un poco más en contexto. Claro está que estas interrupciones sin dejar al lado como tal el contexto de lo que nos están contando, que en este caso es la historia de Vladek Spiedelman. Ya hablando como tal de la descripción de los personajes y el análisis personal de cada uno, para iniciar quiero contarles mi análisis, y es que considero que esta historia es contada de alguna manera de manera realista, ya que el autor de esta historieta decide por medio de las imágenes mostrarnos como tal lo que piensan y cómo son realmente físicamente. Entonces aquí es donde considero que es algo metafórico, ya que son animales comportándose de manera humana, gesticulación de humano, cuerpo de humano, hablan como humanos, piensan como humanos. Entonces siento que es algo metafórico, lo cual coincide porque a nivel personal considero que el personaje como tal es un fenómeno, ya que la cabeza es de un animal, el cuerpo es de humano, piensan como humano. En esta parte logro identificar algo bastante importante, y es que hay momentos del libro, de la historieta, en la que esta metáfora se rompe.
Recuerdo dos en este momento, iniciando porque Vladek y su esposa se esconden en una parte y a Anja le da miedo los ratones. Siendo ella un ratón, claramente rompen como tal esta metáfora. La segunda escena podría decirse en la que se rompe esta metáfora es cuando los alemanes, que en este caso serían los gatos, buscan a los judíos, que en este caso serían las ratas, con ayuda de los perros. Siendo este un caso hipotético en la vida real, claramente esto no se haría, por lo que claramente se rompe como tal la metáfora. Básicamente podemos identificar aquellas situaciones por las que atravesaron diferentes países todo el dominio nazi. En cuanto a la descripción y análisis de los personajes como tal, no decidí hacerlo por individual, ejemplo, Vladek, Spiegelman, Art, la esposa, entre ellos, sino realicé como una clase de clasificación en cuanto a perros, gatos, cerdos y ratones. Siento que estos cuatro desencadenan como tal la temática de toda la historia y es mucho más fácil entenderlo de esta manera, ya que como tal tienen diferentes clases sociales, podría decirse. Para iniciar a realizar todo este análisis, vamos a comenzar con los ratones, las ratas, etc. Considero que al elegir el ratón o el roedor en representación de los judíos, nos da a entender a nosotros como los lectores cómo es el papel de los judíos en los tiempos nazistas o en el tiempo del nazismo. Un judío es igual a un roedor. Un roedor es un animal que se esconde, un animal que vive en condiciones malas, un animal que huye, un animal que comen residuos, etc. Entonces, algo que también logré notar y es que a lo largo de toda la historieta, todos los animales nombrados, la rata, el cerdo, el perro, el gato, etc. Entonces, algo que también logré notar y es que a lo largo de toda la historieta, todos los animales nombrados, la rata, el cerdo, el perro, el gato, etc., tienen cola, pero los únicos representados con cola en la historieta son las ratas, por lo tanto la cola es igual a judíos. Esta representación es algo que marca como tal la historia, ya que el ratón es una de las plagas que hay que eliminarlas. Por ende, esto es lo que los alemanes hacen con los judíos, eliminar esta plaga que tanto desean. En segundo lugar, vamos a hablar de los alemanes con uniforme, que en este caso son los gatos. Son sinónimo de raza superior, porque los alemanes no son representados como perros. Porque en la vida cotidiana los gatos comen ratones. En la vida o en la representación del libro, los alemanes matan judíos. Entonces siento que esta fue una de las mejores representaciones para que nosotros como lectores entendiéramos el contexto. Entonces básicamente los gatos son los alemanes interpretados y representados como musculosos, como el poder, como superior por encima de los judíos, que en este caso son las ratas. Algo que también logré identificar y que me parece algo importante es que identificamos que como tal en la clasificación de ratas hay ratas y ratones, mujer y hombre. En cuanto a los gatos, logré identificar que a lo largo de la historia solo hay gatos. Es decir, para en ese entonces la mujer alemana era dedicada a los hogares del oficio y del hogar, por lo que nosotros nunca como tal en el libro identificamos una gata, sino todos eran gatos. La representación de los perros considero que es un país aliado a Alemania, que en este caso sería Estados Unidos, y la clara representación de esto en la historia es en la parte en la que los alemanes buscan a los judíos con ayuda de los perros, es decir, gatos buscan a ratones con ayuda de los perros, alemanes buscan a judíos con ayuda de Estados Unidos. Entonces básicamente esa es la representación de los perros. No logré meter como tal en la clasificación a el sapo porque no es como muy grande la representación a lo largo de la historia. Sin embargo, quiero resaltar que los sapos para mí son los franceses, ya que en la historia utilizan una palabra que traducida al español, frog, se refieren a ellos como frog, que frog en español es sapos. Entonces, sapos franceses, perros estadounidenses. En cuanto a los cerdos, a mi parecer son los polacos, ya que los polacos traicionaron a los judíos entregándolos, así que pues la comparación con los cerdos es que
los cerdos son animales que se la pasan en el estiércol, que son sucios, que son traicioneros. Entonces la comparación de los cerdos es que los cerdos son animales que se la pasan en el estiércol, que son sucios, que son traicioneros. Entonces la comparación de los cerdos es que los tranquiliza llenarse de barro, es decir, se sienten bien los polacos entregando a los judíos, traicionándolos. Ya como conclusión y para finalizar es que básicamente Vladek ha representado en aquellas narraciones todos los recuerdos de este holocausto, hablando del régimen nazista y cómo él como judío vivió aquellos acontecimientos de esta época y básicamente cómo los animales tienen mucho que ver con el poder y las muertes de cada uno de nuestros judíos. Entonces, gracias.